¿Ya lo tenemos? Bien, libro de Daniel, capítulo 5. Vamos a darle observación a la palabra de Dios. Vamos a mirar desde el versículo 1. Tiene por título La escritura en la pared. El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas, bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Amén. Belsasar fue el nieto de Nabucodonosor e hijo del victorioso general Nabónido, quien durante el tiempo de su reinado estuvo prácticamente por fuera de Babilonia, estuvo ausente. Así que su hijo Belsasar, de quien inicia hablando este capítulo, podemos decir que era el rey de facto, era quien estaba a cargo del imperio y de Babilonia en la ausencia de su padre. Y lo fue hasta la caída de la gran ciudad y del imperio. El nombre Belsasar significa príncipe de Bel, o que Baal proteja al rey. Y es parecido al nombre que le dieron a Daniel. ¿Recuerdan cuál era el nombre que le habían dado a Daniel cuando fueron estos muchachos deportados a Babilonia? Belsasar. La única diferencia es que a Daniel llevaba una T intermedia, Belt, y este es Belsasar, sin la T. Evidentemente, el nieto de Nabucodonosor era considerado rey y actuaba como tal en la ausencia de su padre, quien se preocupaba por establecer una fortaleza militar y comercial al noreste de Arabia y de reabrir las rutas comerciales que Ciro había tomado. Entonces Nabónido estaba haciendo esto y por lo tanto no se encontraba en Babilonia. En reemplazo suyo estaba su hijo mayor Belsasar, y él era el rey de facto, quien estaba allí gobernando y quien ordenaba y hacía como quería. Recientes hallazgos arqueológicos han descubierto el nombre de Belsasar en diversos documentos. Sobre todo los críticos de este libro han dicho que esta no es una historia verdadera, porque el último rey que se registra en Babilonia precisamente es Nabónido. Pero pues no contradice lo que estamos viendo por la escritura. Si Nabónido estaba por fuera de Babilonia, en su lugar estaba Belsasar, su hijo. Y recientes hallazgos arqueológicos han demostrado que Belsasar gobernó junto con su padre. Por eso veremos que más adelante, cuando él manda llamar a los hombres para que le interpreten la escritura que aparece en la pared, le promete ser el tercero en el reino. ¿Por qué el tercero? Porque si estaba su padre y él, no podía ser primero ni segundo. Entonces le promete ser el tercero. De ahí que sea de esta forma. Belsasar era en verdad nieto de Nabucodonosor, ya que su madre Nitocris fue la hija del gran monarca. Y aunque el libro de Daniel presenta a Nabucodonosor como el padre de Belsasar,
no se trata tampoco de ningún error. Otros han visto un error al decir que Belsasar fue hijo de Nabucodonosor, pero no hay ningún error allí, como muchos han pretendido. Y debe entenderse que la expresión hijo de es usada muchas veces en la literatura antigua para indicar la idea de sucesión. ¿Recuerdan cuáles eran los términos que utilizaban para nuestro Señor Jesucristo cuando llega a Jerusalén? ¿Cómo se referían a Él? Jesús, hijo de David. ¿Fue nuestro Señor Jesucristo hijo de David? No. Estaba asociado con el linaje. Entonces siempre se hablaba, se decía hijo de, para referir esa relación, esa sucesión, ¿sí?, del rey más destacado que hubiese tenido algún reino o algún imperio. Entonces, por eso está totalmente bien expresado decir que Belsasar fue hijo de Nabucodonosor. El gran banquete y la celebración ofrecida por Belsasar era algo comúnmente practicado por los grandes monarcas orientales. Imagínense cómo debió ser el derroche de trago, de comida, todo lo que se debió alistar para atender a 1000 invitados. 1000 príncipes, se habla de 1000 príncipes con sus mujeres y sus concubinas, es decir que probablemente fueron más de 1000. Sino más realizar un pequeño ágape para 50 o 100 personas ya demanda bastante logística y trabajo. Imagínense cómo sería organizar un banquete. Y no era un banquete cualquiera, eran generalmente celebraciones que duraban días. Para 1000 invitados con sus mujeres y sus concubinas. Imagen 1. Ahí está. Dicha celebración debió tratarse de un completo bacanal rodeado de licor, de mujeres y desenfreno. Un escritor ha sugerido que Belsasar se hallaba en una especie de plataforma desde donde era visible a todos los huéspedes de la fiesta. Sea como sea, Daniel observó que el rey bebía vino en presencia de sus invitados y probablemente lo hacía en exceso. Es decir, allí estaba este rey Belsasar tomando desaforadamente, embriagándose, alicorándose, seguramente lo hacía delante de sus invitados para manifestar su grandeza, para manifestar su poder y su gloria, para que todos vieran que él era un hombre importante y poderoso. En Asiria y Babilonia se consideraba que los grandes banquetes constituían un medio importante para demostrar la gloria de los reyes. Los monarcas persas tenían frecuentemente hasta 15.000 invitados en sus banquetes. Imaginen, 15.000 invitados. Y se dice que el banquete de bodas de Alejandro Magno tuvo 10.000 invitados. Y algo que podemos ver es que al parecer desde la antigüedad las celebraciones no pueden dejar de acompañarse con el trago y la bebida. Esto por lo visto siempre ha ocurrido. Y usted mira hoy en día, ¿será que las personas sin Dios pueden realizar algún tipo de evento, de fiesta, o llámese ágape o lo que quieran decir? ¿Será que lo pueden realizar sin trago, sin licor? Hermano dice coloquialmente, a palo seco. Fiesta sin licor no es fiesta.
Para los hombres es imposible disfrutar, divertirse, pasarla bien, desinhibirse sin el trago. Y por eso tienen que empezar a beber, empezar a licorarse, y empiezan al mismo modo a embrutecerse hasta que llegan a un punto en donde hacen locuras y cosas las cuales tal vez nunca se imaginaron que harían. Y eso es lo que pasa con el trago. Por todas partes en la Biblia encontramos advertencias en contra de la embriaguez. Un versículo que hable: no os embriaguéis con vino, lo cual no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Nos aconseja el apóstol Pablo en su epístola a ¿del qué? que nos aconseja el apóstol Pablo en su carta a los Efesios. Correcto. El otro es, no es de los reyes beber vino. La madre del rey Lemuel en Proverbios 31 le enseñó diciendo: no es de los reyes, oh Lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra. No obstante, aquí encontramos a un rey con sus príncipes entregados al vino. Y estaban en un completo festín en el que claramente se pervertiría el derecho y se profanaría lo sagrado. Tanto en este capítulo como en el anterior, vemos que Dios trae juicio sobre los reyes de Babilonia. ¿Cuál fue el juicio que observamos en el capítulo anterior que envió sobre el gran rey Nabucodonosor? ¿Cuál fue el juicio? Postrarlo y ponerlo a comer hierba entre las bestias del campo, ¿no? Como un buey. Allí con su pelo largo, sus uñas largas, estaba durante 7 años como cualquier animal del campo. Y Nabucodonosor aprendió por la vida dolorosa. Pero ahora estamos a punto de ver que a Belsasar, su nieto, Dios también le va a enviar juicio, porque mientras ellos estaban en esta gran celebración, en esa tremenda bacanal, como ya lo dije, porque eso debió haber sido rodeado de toda clase de cosas de desenfreno, de inmoralidad, y seguramente muchas cosas más rodearon esa celebración. Dios traerá un juicio sobre este rey Belsasar. Mientras ellos están celebrando en la ciudad y en el palacio, los enemigos se están alistando en las puertas para entrar y tomar Babilonia. A diferencia del gran rey Nabucodonosor, su nieto llevará el reino al fracaso y a la completa ruina. Y aquí podemos encontrar una reflexión y una aplicación práctica para cada uno de nosotros. ¿De qué nos sirve dejar a nuestros hijos o a nuestros nietos empresas, negocios, fortunas incalculables, si no les enseñamos lo más valioso? Seguramente si Nabucodonosor llegó a ser un hombre temeroso de Dios, podemos ver que no lo transmitió a sus generaciones. Y aquí aparece un nieto de él siendo un completo impío y un necio, desacatando el consejo y la instrucción. Versículo 2. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Otra versión dice que Belsasar bebió mucho y ya borracho mandó traer los vasos sagrados de oro y de plata que Nabucodonosor llevó desde el templo de Jerusalén a Babilonia. Es decir, que ya estaba como algo
como diría por ahí alguien, ya estaba algo tocado del agua. Pero estaba haciendo algo muy grave. Ahora sí, este hombre estaba cruzando la línea, estaba pasando la raya. Con semejante expresión de soberbia y blasfemia, estaba ofendiendo y desafiando al Dios vivo y verdadero, al Dios de Israel. ¿Por qué? ¿Por qué esos vasos eran tan especiales para Dios? ¿Qué significado tendrían? ¿Por qué eran algo tan importante? Unos vasos de oro y de plata. ¿Por qué? Eran apartados para el servicio. Porque todo lo que se utilizaba en el culto y en el servicio a Dios en el templo de Jerusalén era algo apartado, algo que estaba allí solamente para Dios, era exclusivo de Dios y de su servicio. No podía ser utilizado ni empleado en otras cosas, menos en una fiesta pagana e idólatra. Y aquí podemos hacer un alto y meditar. Dios es santo. Y Él desea que todo lo que gira en torno a su adoración, a su culto y a su servicio sea igualmente santo. Cuando mi hermano hace poco hablaba acerca de la santificación, nos explicaba eso, ¿no? Ser santo es ser apartado, consagrado a o para. Si entendemos que nosotros somos propiedad de Dios, que nosotros le pertenecemos a Dios, que hemos sido sellados con su Espíritu, que ya Dios habita en cada uno de nosotros, que reside en nosotros y que somos su morada, su vivienda, su habitación, entonces ¿no convendrá que seamos santos? Amén. Claro que sí. Dice la palabra, la santidad conviene a la casa de Dios. Dios no va a vivir en un muladar, Dios no va a vivir en cualquier parte, porque Él es un Dios celoso y santo. Y aquí nomás veremos el juicio que va a traer sobre este hombre Belsasar por haber pasado la línea, por haber cruzado la raya y haber tomado algo que no debía haber empleado esa noche, esos vasos sagrados de la casa de Dios. Como vasos que somos, en los que Dios ha querido manifestar su poder y su gloria, ¿será que nos conviene a nosotros vivir en santidad, libres de contaminación y de pecado? Claro que sí. No podemos profanar el lugar santo en donde Dios habita. Entonces, ¿cómo no andar en santa y piadosa manera de vivir? El cuadro que se nos presenta en este pasaje es el de una celebración con gran fastuosidad. Como ya lo dijimos, más bien se acercaba a un bacanal. El rey, sus príncipes, sus grandes, sus mujeres, sus concubinas, todos tomando desaforadamente en los utensilios sagrados de la casa de Dios. Tal vez con esto Belsasar buscaba levantar la moral de sus hombres. Sin embargo, no tenían en cuenta que ya el enemigo estaba a las puertas de la ciudad. Para cualquier judío piadoso, con respeto por el culto y la adoración a su Dios, el empleo de los utensilios consagrados al Señor que aquí se da es blasfemo y es una completa e increíble abominación. Lo que se merecía esto era la muerte de todos los que estaban allí aquella noche. Si nomás recuerdan lo que le ocurrió a Usa cuando trató de tomar el arca para que... Y es que las cosas con Dios son demasiado serias.
demasiado serias. Si Dios enviase su juicio de la forma que el hombre merece por causa de sus obras, seguramente estas personas lo único que merecerían sería la muerte, la destrucción aquella noche. Este rey Belsasar había ido muy lejos, por lo cual la sentencia divina no daría espera. Los arqueólogos han desenterrado palacios de Babilonia que tenían enormes salones, lo suficientemente grandes como para recibir a miles de invitados. Recuerdan que también hablábamos en un domingo anterior del palacio principal de Nabucodonosor, que dijimos que tenía más o menos ¿cuántos metros cuadrados? 901 metros cuadrados. Fue el cálculo que hicimos, ¿no? 901 metros cuadrados tenía el salón principal del palacio de este rey. Entonces imagínense, pues seguramente allí podía albergar a miles de invitados. Y también que en las paredes había una sustancia blanca similar a la tiza. Las paredes estaban recubiertas de una sustancia blanca. Entonces esto explica el asunto de la escritura en la pared. Imagen 2. Ahí se puede observar un salón impresionante, hombres, mujeres, emborrachándose, embriagándose, están allí celebrando, dando honor a sus dioses con minúscula, haciendo quién sabe qué cosas, cayendo en quién sabe qué excesos y extravagancias. Generalmente cuando la gente se emborracha y se embriaga, hace cosas que uno ni se imagina, ¿no? No sé si a usted le ocurrió que cuando se emborrachaba le decían: uy, pero usted anoche se portó demasiado mal. ¿Por qué? ¿Qué hice? No, pues hizo esto, dijo aquello, hizo esto. ¿Cómo así? ¿Yo? Sí, usted. Tremendo. Ahí está, mire. Estaban en un total desorden y de repente aparece allí una mano de hombre y empieza a escribir en la pared. Imagínense cuál debió ser el terror, el susto. Seguramente quedaron pasmados. Ahorita no lo vamos a alcanzar a ver en esta mañana, pero veremos en el contexto que literalmente el rey Belsasar se hizo en los pantalones. Eso fue impresionante. Pero algo que podemos ver es que el vino siempre está asociado con Babilonia y el sistema babilónico de este mundo. Así que el rey no se contentó con beber vino en honor a sus dioses, quiso también blasfemar y provocar al Dios de los judíos, de manera que utilizó estos vasos sagrados para emplearlos en su banquete idólatra y blasfemo. Cuántas locuras, cuántas extravagancias y sobre todo cuánto pecado se comete en las celebraciones que giran en torno a la bebida y el trago. Usted puede observar que nomás un día como ayer, una noche como la de anoche, usted pasa por esas cantinas, por esos bares, antros, y usted encuentra a la gente allí tomando y tomando y tomando, desocupando botellas, llenando mesas, y aparentemente están en un estado de felicidad, todo es alegría, todo es, nada nos importa, aprovechemos, disfrutemos este tiempo, disfrutemos este momento. Pero después, ¿cómo están? ¿Cómo amanecen hoy algunos de ellos? Adoloridos, enfermos, sudando,
con malestar, no quieren nada, sin un peso. Y esos los que no están en la cárcel, con los ojos negros, con moretones o heridas en su cuerpo, apuñaleados, en el hospital, en la cárcel. ¿Cuántas cosas no ocurren en torno a la bebida? ¿Y cuántas cosas la gente no hace por el asunto del trago? Recuerdo las palabras de un predicador que decía: pienso en no tomar, porque cuando tomo, no pienso. Y es verdad. Y como ya lo dije, mis hermanos, hay muchas advertencias en la Biblia en contra del trago. No mires el vino cuando rojea. No mires el vino cuando rojea. Ten cuidado, los borrachos no heredarán el reino de Dios. Usted puede decir: no, pues me tomo una cerveza después del almuerzo, y eso culturalmente no es malo, en Alemania lo hacen. Sí, pero es que nosotros no adoramos a Baco. Sí, tal vez por cultura en muchas partes lo hagan y sea normal, pero lo que debemos de tener en cuenta es que detrás de una cerveza viene otra, viene otra, viene otra, y de pronto, sin darnos cuenta, ya estamos borrachos, ya estamos alicorados, embriagados, haciendo quién sabe qué cosas. Mire, este Belsasar se atrevió a hacer algo que ni siquiera el mismo Nabucodonosor había hecho. Él trajo estos utensilios sagrados de Jerusalén y los puso allá, los dejó quietos. No los había tocado, no los había utilizado para nada. Tal vez, no sabemos, tal vez sentía respeto por Dios. Pero este hombre no hizo lo correcto. Como ya lo dije, pasó la raya. Y por eso el juicio de Dios viene sobre él y sobre su imperio. Versículos 3 y 4. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Es decir, que la orden de Belsasar fue ejecutada con prontitud. Entonces fueron traídos los vasos sagrados que se habían utilizado en el servicio y la adoración al Dios vivo y verdadero. Ahora esos utensilios consagrados estaban en manos pervertidas, pecaminosas e idólatras, siendo utilizados como cualquier recipiente, como cualquier otra vasija, es decir, profanados, porque la palabra profanar significa eso, significa dar un uso común a algo sagrado. Y esos vasos no eran cualquier vaso, como ya lo dije, eran vasos consagrados a Dios, apartados para Él, para el culto y para el servicio a Él. Eran de oro y de plata, y aquí estaban siendo profanados. La descripción ofrecida por Daniel deja entrever que la celebración fue todo un jolgorio, una juerga y un festín desenfrenado. Los verbos bebieron y alabaron denotan que ambas cosas fueron parte de dicha celebración. Es decir, que mientras se embriagaban, mientras tomaban y se alcoholizaban, ¿qué hacían? Adoraban a sus dioses paganos. ¿Y cuánta gente no está haciendo esto? Bebamos, embriaguémonos, tomemos todo lo que podamos, que así lo estamos haciendo bien. Diosito me entiende.
dicen muchos. Ah, Diosito sabe cómo soy yo. Yo soy borrachito, pero no le hago mal a nadie, dicen muchos. Me gustan mis copitas, me gustan tomarme mi aguardientico, mi ron, pero no le hago mal a nadie. Diosito me entiende. ¿Será que realmente tienen un conocimiento del Dios vivo y verdadero que dice que la borrachera está mal? No, de ninguna manera, de ninguna forma. Están adorando a un Dios falso. Están adorando a ídolos abominables. Digan amén los que están dormidos. ¿No estarían mucho por ahí tomando? Tengan cuidado, mis hermanos, porque los veo como cabecear demasiado. ¿Y cuánta gente no está pensando que por medio del trago y de la borrachera están haciendo algo que es permitido o que está bien, que tal vez su Dios con minúscula lo aprueba? Pero no es así, son ídolos abominables y sabemos que Dios condena severamente la idolatría. ¿Qué había dicho el Señor en Éxodo capítulo 20? ¿Cuál es el mandamiento? No te harás imagen ni semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni te inclinarás ante ellas, ni las adorarás. Entonces, la idolatría va más allá de una imagen, como ya lo hemos dicho, pero es un pecado horrible, es un pecado grotesco, es un pecado que desafía a Dios. Desafía a Dios. Ahora, vemos que los babilonios fueron especialistas en la elaboración de imágenes de todo tipo de materiales. Mire que ahí se habla de que rendían culto a sus dioses de oro, plata, bronce, hierro, madera o piedra. ¿Cuántos materiales aparecen ahí? No se me duerma, por favor. ¿Cuántos? 6. Y lo peor de todo es que estaban haciendo esto con los vasos sagrados de Dios, con los vasos que habían traído desde la casa, desde el templo de Jerusalén. Belsasar se atrevió a lo que ni siquiera el mismo Nabucodonosor llegó a hacer. Y poco se imaginaba que en aquella misma noche el Dios del cielo intervendría judicialmente para poner fin a esta fiesta pagana y a su profanadora y blasfema celebración. Tan confiado estaba en que su ciudad era una fortaleza inexpugnable que se reía de los ejércitos invasores. Y este cuadro que tenemos aquí es un cuadro, como ya les dije, mis hermanos, de lo que estamos viviendo hoy en el mundo, de lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. ¿Por qué? Porque la gente está dándose a la alegría, a la embriaguez y a la adoración a sus falsos dioses, sin tener en cuenta que el juicio está más cerca de lo que se imagina. La gente está celebrando y, como ya les digo, salga usted un viernes en la noche a dar unas vueltas por ahí, por los pueblos, por las calles, y mire lo que observa, mire lo que se encuentra. Gente comamos y bebamos que mañana moriremos, dicen muchos. Y sí, vamos a morir.
pero también hay un juicio que viene de parte de Dios sobre este mundo. Dios enviará su juicio y está cercano, está más cerca de lo que imaginamos. Dice la palabra que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Babilonia era una ciudad fortificada, con murallas demasiado altas. Ya hablamos también en el domingo anterior acerca de lo que era Babilonia. Unas murallas impresionantes, fortalezas, castillos, templos, había una torre escalonada, un sigurat. Era una ciudad impresionante. Fuera de eso era atravesada por el gran río Éufrates. Entonces seguramente en medio de toda esa fortaleza este rey pensaba: ¿qué daño nos pueden hacer? ¿Quién se va a meter aquí? ¿Quién va a intentar hacernos algo? Si Babilonia es toda una ciudad fortificada. Pero lo que no entendía era que no serían los medos ni los persas. ¿Quién sería el que lo haría? Dios. El Dios soberano fue quien pesó a Belsasar en balanza y fue hallado falto. Fue Dios quien intervino judicialmente contra este necio e insensato gobernante y contra su reino. Recordemos que Babilonia debía caer. ¿Por qué? ¿Dónde estaba predicho y profetizado? ¿Quién lo había dicho? ¿Recuerda el capítulo 2? La imagen. Primero la cabeza ¿de qué era la cabeza de la imagen? Oro. Y después plata. Es decir, que el reino de Babilonia debía dar paso a un reino inferior dual de plata, que sería el reino de los medos y los persas. Según observamos en capítulo 2, como ya lo dije, y según lo había profetizado Jeremías casi un siglo atrás, Dios había dicho cómo sería la caída de Babilonia. Y la profecía dice: y cuando sean cumplidas las 70 semanas, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. Y también en el mismo profeta Jeremías Dios había dado otra profecía diciendo: te puse lazos y fuiste tomada, oh Babilonia, y tú no lo supiste. Fuiste hallada y aún presa, porque provocaste a Jehová. Entonces, más que tratarse de los medos, más que tratarse de los ejércitos de los persas, fue Dios el que lo hizo. Porque recordemos que lo que hemos venido observando a lo largo de este estudio es que ¿quién es el que está por encima de todas las cosas? Dios. ¿Quién es el que quita y pone reyes? Dios. ¿Quién es el que hace lo que quiere según su voluntad y nadie le puede decir qué haces? Dios. Entonces Dios es quien en esta noche de celebración en Babilonia pondrá fin al reino de Belsasar. Es Dios quien lo va a hacer. Y Dios trajo juicio por causa de la idolatría, el orgullo, la vanidad y el pecado de aquella ciudad. Y esto nos dice que en los días finales Dios volverá a hacer juicio total y definitivo contra Babilonia. ¿Dónde lo encontramos? ¿Dónde encontramos eso? Apocalipsis. Es decir, que Babilonia será nuevamente un lugar reedificado, volverá a ser un lugar social, político y económico muy importante y poderoso, pero volverá a ser derribada por Dios. Dios traerá juicio al final de los días nuevamente sobre Babilonia, la ciudad, y sobre Babilonia, el sistema. Y eso lo encontramos en Apocalipsis.
El Dios santo y justo castigará severamente la abominable idolatría con todas sus ramificaciones que se ha extendido desde Babilonia. Como ya lo hemos dicho, desde Babilonia inicia todo ese paganismo, toda esa falsa religiosidad, ese sistema idolátrico, y Roma lo echó a andar. Pero todo esto finalmente va a ser juzgado por Dios. Ahora vemos que los elementos que aparecen allí en el versículo 4, oro, plata, bronce, hierro, madera y piedra, van en un proceso ¿de qué? De degradación. De degradación. Lo mismo que la imagen que veíamos en el capítulo 2. Empieza en oro y termina en barro con hierro cocido. ¿Sí? Y es que tanto Babilonia como todo el sistema de los gentiles, todo el reino de los gentiles va en un proceso de decadencia y degradación. Decíamos que el mundo no va a mejorar, el mundo no va a mejorar, la situación no va a mejorar, por el contrario, cada día irá de mal en peor. Y eso será lo que continuaremos viendo. Y el idólatra se puede hacer una imagen de cualquier cosa. Dice el Salmo que forman un ídolo del pedazo de palo con el que hicieron el asado. Van a hacer una fogata, queman una carne, hacen un asado, y de ese pedazo de palo que les sobra, levantan una imagen y dicen: este es mi Dios. ¿Cómo no ha de provocar el castigo de un Dios celoso que nos ha creado para Él y para su gloria? ¿Cómo algo tan horrible, como ya lo dije, es una cachetada a la gloria, a la grandeza, a la magnificencia y el poder de Dios? ¿Cómo Dios no ha de actuar frente a un insulto tan horrible como este de la idolatría? Los ídolos son un insulto directo y ofensivo al Señor soberano, a su grandeza y a su poder. Por lo tanto, todos aquellos que le rinden culto no quedarán sin merecido. Y eso veremos en el contexto que va a ocurrir en esta fiesta. Imágenes 3 y 4. Aparece la mano y empieza a escribir: Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Y en medio de semejante celebración todos quedan: uy, ¿esto qué es? ¿Qué pasó aquí? Y viene la imagen 4. Hasta que llega Daniel, el siervo de Dios, para interpretar esa inscripción y para decirle al rey lo que Dios va a hacer aquella noche. Bien, mis hermanos, dejamos ahí entonces y continuaremos este estudio, si el Señor lo permite, el próximo domingo. Bueno, vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Dios, porque, Señor, tú nos has salvado. Y podemos decir, Señor, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y he aquí, todas son hechas nuevas. Tal vez, Señor, en otro tiempo fuimos borrachos como Belsasar, y quién sabe cuántas cosas perversas e impías hicimos, Señor, bajo los efectos del licor y del trago. Pero Dios, tú, Señor, en tu infinita gracia, nos has rescatado, nos has salvado y nos has llamado, Señor, a ser vasos limpios para ti y para tu gloria. Señor, en otro tiempo éramos vasos sucios, éramos vasos contaminados, Señor, pero tú nos has limpiado por medio de la preciosa sangre de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Y ahora, Señor, nos utilizas para ti y para tu gloria. Y por eso, Señor, quieres que seamos santos, que seamos, Señor, apartados de este mundo, que vivamos, Señor,
de la mejor manera posible, dándote a ti la gloria, Señor, mientras que tú nos lleves a tu presencia, en donde continuaremos adorándote por la eternidad. Señor, gracias porque tú eres santo, santo, santo. Señor, y como dice tu palabra, sin santidad nadie te podrá ver, nadie verá al Señor. Ayúdanos, Señor, a tener la santidad de Cristo, esa santidad práctica, juntamente con la posicional, para que un día lleguemos a la santidad perfecta, a la santidad total y plena, cuando contemplemos tu presencia y estemos delante de ti, Señor. Te damos muchas gracias por todo en esta mañana, amado Dios. Dejamos este tiempo en tus manos, pedimos tu bendición para la gloria de tu santo nombre.